Muy buenos días a todos. No sé si me logran escuchar bien. En nombre del Gran Betinchina Chile, les damos la más cordial bienvenida a el último webinar del ciclo de reglamento eléctrico. No sé si todos me escuchan bien. Veo que ahí varios están colocando buenos días en el chat, así que espero que sí. Un gusto, como siempre, para mí poder acompañarnos el día de hoy. Si me escuchan bien, me confirmaron ahí también en el chat. Es un gusto, como siempre, para mí estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Ya me había tocado también participar la semana pasada, ¿cierto? Donde estuvimos hablando de toda la parte del RIC 8, sistemas, ¿cierto? De emergencia. Eh, y el día de hoy ya les había algo adelantado la semana pasada que nos toca un tema bastante interesante, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con la eficiencia energética, ¿cierto? Vamos a estar hablando el día de hoy del RIC número 14. Esto, como ya les decía, en el marco, ¿cierto? De un ciclo, ¿cierto? Que tratamos durante los meses de enero y febrero del reglamento eléctrico. Ustedes y la gran mayoría de los que están conectados, que son bastantes, ¿cierto? Son muchas personas que están conectadas, han participado ya de prácticamente todos los webinars. Hoy es el final, hicimos un recorrido desde las instalaciones eléctricas generales, ¿cierto? Hacia los tableros, las canalizaciones, los sistemas de emergencia, para cerrar, ¿cierto? El día de hoy con el RIC número 14, ¿cierto? Que ya comentamos un poco que vamos a hablar sobre la parte de eficiencia energética, ¿cierto? Las nuevas exigencias que existen para los edificios. Ya es un RIC nuevo, es algo obviamente que no estaba en la norma 4, ¿cierto? Viene a un poco engranar toda una política de eficiencia energética que tiene el país, ¿cierto? Que se ha potenciado obviamente también a través de la ley de eficiencia energética, ¿cierto? Nuevas regulaciones que han ido siguiendo y que ya tenemos que hacerlas un poco parte de nuestro día a día, ¿cierto? Cuando desarrollamos proyectos o incluso cuando operamos nuestras instalaciones, la eficiencia, ¿cierto?, es crucial. Por tanto, entender, ¿cierto?, qué es lo que nos indica este RIC y por qué, ¿cierto?, tratar de interpretar y por qué se nos pide es fundamental. Ya, así que vamos a estar hablando de todo eso el día de hoy, sin antes, ¿cierto?, y antes de comenzar, quiero recordarles que nuestra comunicación, ¿cierto?, está también a través del chat, ya varios lo están usando. Buenos días a todos los que nos están escribiendo ahí, ¿cierto?, y viendo a lo largo de Chile. Veo ahí unos saludos de Calama también. Comentarles que vamos a activar desde ya el modo de preguntas y respuestas. Ya la gran mayoría conoce este modo, para que cuando ustedes quieran consultar algo, dejemos resaltadas esas preguntas, ¿cierto? Y no se confundan con otras, ¿cierto? Conversaciones que podamos tener a través del chat. Dejemos marcadas las preguntas, porque así también es más fácil de responder. Y lo otro, ¿cierto? Es que les voy a colocar desde ya el llamado a la acción arriba, ¿cierto? Para que puedan descargar la presentación, ¿cierto? Ya está en la parte superior de la pantalla para que puedan descargar la presentación, y se las voy a copiar también acá en el chat, como lo hago habitualmente, para todos aquellos que tengan problemas, ¿cierto?, con descargarla directamente desde este link que dejé en la parte superior, lo puedan también descargar a través de ese enlace de WeTransfer. Bien. Y por último mensaje antes de comenzar, como ya este es el fin del ciclo, ¿cierto? Es el último webinar del ciclo. Recordar, obviamente, que los que han ido participando en cada uno de sus webinars han podido recibir en sus correos electrónicos el diploma, ¿cierto? Este reconocimiento de asistencia correspondiente a cada uno de los webinars. Pero como todo ciclo, al final del ciclo, todos aquellos que hayan obviamente completado, en este caso los 5 webinars, reciben además un diploma, ¿cierto?, característico que acredita un poco la cantidad de horas que estuvieron en capacitación, ¿cierto?, a través de este ciclo. Entonces, desde ya les comento que el envío de ese diploma va a ser alrededor de entre 1 o 2 semanas, para que lo puedan, obviamente, esperar. Es el tiempo que nos toma un poco pedir, obviamente, la confección, ¿cierto?, de estos diplomas, y que les lleguen efectivamente a sus correos para que los puedan descargar. Estos van a llegar a través de una plataforma, una aplicación, ¿cierto?, una plataforma que se llama Accredible, que les va a permitir descargarlo en PDF, ver en línea y compartirlo, incluso si lo quieren así, en sus redes sociales, en LinkedIn, ¿cierto?, donde para ustedes sea también más conveniente. Bien. Así que una vez ya pasado, obviamente, todos estos avisos importantes, ¿cierto?, del cierre del ciclo, nos vamos a ir derecho a la presentación, ¿cierto?, para que comencemos cuanto antes a tratar este tema tan interesante, como ya dijimos, que es el RIC número 14, ¿ya?
Yo creo que con el tiempo se nos ha ido haciendo mucho más familiar también todo el tema de eficiencia energética. Para darles un poquito de contexto, el país en general ha adoptado, ¿cierto? O ha tratado de adoptar políticas de eficiencia energética desde hace ya bastante tiempo, con fuerza y tal vez bastante más estructurado a contar del año 2015, cuando se pone un poco en marcha esta política energética, política 2050, ¿cierto? Que trata un poco ahí de delinear cuál es el camino de la energía, ¿cierto? O de la ruta, ¿cierto? De la energía que tiene que seguir el país. Y donde ahí efectivamente ya se empieza a detallar con mucho más detalle todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, ¿cierto? Pero como ya les decía, toma bastante más fuerza también con la promulgación de la ley de eficiencia energética hace, ¿cierto? Alrededor de un año y medio atrás, no hace mucho, ¿cierto? Que ya tenemos ley de eficiencia energética. Bien. Y el RIC 14, ¿cierto? Viene obviamente a también darle fuerza desde el punto de vista de las instalaciones eléctricas en baja tensión, ¿cierto? En todas las instalaciones eléctricas de edificios, y hace referencia principalmente a edificios porque es también donde tenemos consumos más significativos y donde obviamente es súper importante que nosotros velemos porque los proyectos o los desarrollos que se hagan en esta materia cumplan con estándares de eficiencia energética, permitan, ¿cierto? También sostenibilidad dentro de los edificios, ¿cierto? Y en general obviamente contribuyan a hacer un buen uso de la energía. Ya eso tiene varios beneficios a nivel país, ¿cierto? Elimina la dependencia, ¿cierto? De fuentes energéticas, como nos pasaba años atrás, ¿cierto? Da seguridad al sistema. Obviamente no tenemos que, haciendo un uso más eficiente de la energía, no tenemos que generar energía para botarla, ¿cierto? Entonces hay varios beneficios enlazados en ese sentido, ¿ya? ¿Y por qué para los edificios? Porque ya lo decíamos, son grandes también consumidores de energía. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces? Establecer las exigencias de eficiencia energética que tienen que cumplir las instalaciones de energía eléctrica en nuestro país, ¿cierto? Principalmente los edificios. El alcance y aplicación que tiene este reglamento, ¿cierto? Es para todos los edificios nuevos, tal cual como aplican los otros pliegos, ¿cierto? De nuestro reglamento, a contar de la fecha de entrada en vigencia del reglamento, todos los edificios con nuevos permisos de edificación tienen que cumplir obviamente estas regulaciones, pero obviamente hace salvedades, ¿cierto? Deja algunos por fuera, no lo hace exigible a todos o al 100%, ¿cierto? De los edificios. Entonces, ¿quiénes quedan por fuera? ¿Cierto? Obviamente todos los que existen con posterioridad a la entrada, ¿cierto?, del reglamento, y además se tienen que eximir de estos todos los edificios residenciales que tengan menos de 2.500 metros cuadrados construidos, todos los departamentos, ¿cierto?, con superficies menores a 300 metros cuadrados, y las áreas comunes en edificios de vivienda, ¿cierto?, que tengan menos de 5 pisos, ¿cierto?, y que tengan menos de 1.000 metros cuadrados de áreas comunes. Todos esos, ¿cierto?, recintos, edificios quedan por fuera de la aplicación de este pliego. Ahora, me dice Ignacio que solamente se ve la portada de la presentación. Pero no sé si Ignacio me lo dices por la presentación de ahora en vivo o de la descarga que pudieron hacer de la presentación. Ahí me confirmas, ¿ya? No sé si ahora todos están viendo la pantalla de los objetivos y los alcances. En vivo. En vivo, me dice. No sé si están viendo los objetivos y alcances o todavía no. Perfecto, están viendo allá. Perfecto. Sí, es que la introducción estuvo harto rato en la portada, tal vez por eso pensaron que me había quedado pegado ahí, pero no, era porque había que contar un poquito también de la historia de dónde viene, ¿cierto? Este tema de la preocupación por la eficiencia energética. Bien, entonces ya vimos y definimos dónde aplica y dónde no aplica, ¿cierto? Pero también es importante señalar que desde el punto de vista de la eficiencia energética, ¿cierto? Para la aplicación, ¿cierto?, de este pliego, es súper relevante la preocupación que existe desde los detalles más básicos, ¿ya? A veces cuando hablamos o pensamos en eficiencia energética, ¿cierto?, tratamos de ir al macro de inmediato y a veces olvidamos detalles que son importantes. Y uno de esos detalles es el adecuado dimensionamiento del cableado. Por eso el reglamento en el 14 parte, ¿cierto?, incluyendo una sección en el 5.1 que nos dice, ¿cierto?, cómo deben ser las caídas de tensiones, ¿cierto?, de los conductores. Cuando hablamos, ¿cierto?, de alimentadores, el dimensionamiento, finalmente, de estos cables tienen que provocar una caída máxima de tensión del 2% a carga nominal, y cuando hablamos, ¿cierto?, de conductores de derivaciones, que sea al 3% de la carga nominal. ¿Ya? O sea, desde el detalle de calcular bien la sección y el dimensionamiento de los cables es importante en materia de eficiencia energética, porque más que mal, ¿cierto?, un conductor con mayor caída de tensión o con caídas de tensión
por sobre lo necesario, es ya una pérdida de energía, ¿cierto? Vamos a estar disipando energía en el cableado de forma innecesaria y, por tanto, consumiendo y gastando más energía de lo que se necesita. Por tanto, el dimensionamiento de las caídas de tensión, ¿cierto? El dimensionamiento conductor ya es relevante, por eso se aborda en el punto 5.1. Ya, por otra parte, uno de los puntos tal vez más relevantes y que a veces genera un poco la pregunta el por qué se exige o por qué se pide finalmente es el 5.2, que habla sobre la supervisión de la energía eléctrica. ¿Ya? Acá es súper importante hacer una lectura también un poco entre líneas, ¿cierto? De lo que busca el reglamento en este sentido, ¿ya? Porque nos señala el 5.2 que se tienen que instalar dispositivos en los edificios nuevos para poder supervisar el uso de la energía eléctrica por separado en cada uno de los siguientes aspectos. Tenemos que poder supervisar y medir la energía eléctrica total del edificio y así también tenemos que hacerlo en los sistemas particulares como calefacción, ventilación, aire acondicionado, iluminación, agua caliente sanitaria, por lo demás, iluminación interior, exterior, enchufe, los sistemas sanitarios, ¿cierto? Todo lo que implican bombas o elementos que se requieran para eso y también, ¿cierto? Toda la parte de ascensores. Entonces, no solo nos pide, como era antes, medir el general, ¿cierto? Medir la energía total que ingresa, ¿cierto? Dentro de nuestra edificación, sino que además ahora diferenciar en cada uno de estos circuitos, finalmente, de consumo, ¿ya? Nos señala que también para los edificios residenciales se tienen que medir y controlar por separado los servicios comunes y obviamente la medida para cada uno de los inquilinos de manera individual, ¿cierto? Y además nos establece, ¿cierto?, que tiene que tener una periodicidad, no se trata solamente de medir cuando a mí se me antoje, sino que tiene que ser registrado cada 15 minutos, ¿cierto? Tiene que ser además un registro de forma horaria, diaria, mensual y anual, y además nos pide que tenemos que tener un registro, ¿cierto?, de forma electrónica o manual, ahora obviamente principalmente es electrónica, de al menos 12 meses. Entonces, ya en esta primera parte vemos exigencias de medir, obviamente, con mayor detalle los consumos, ¿cierto?, las cargas que tiene nuestra instalación, ¿cierto? Y nos establece también la periodicidad con la cual se tienen que registrar los datos y por cuánto tiempo se tienen que guardar, ¿ya? Y es ahí donde de repente se genera un poco la inquietud de decir, oye, ¿por qué esta exigencia a la larga? ¿Qué es lo que se busca con colocar esta tremenda cantidad de medidores? ¿Y por qué también el registro de todo esto? ¿Cierto? Si finalmente en el reglamento tampoco se le da el fin, ¿cierto? En el reglamento finalmente no dice es para esto, o con esta cantidad de medidores, ¿cierto? Con esta periodicidad de medida haga esto. Pero finalmente hay que leer entre fondos que cuando yo busco eficiencia energética dentro de alguna edificación, cuando busco eficiencia energética en algún sistema, lo más importante siempre es poder medir, ¿ya? Y es medir cómo se está haciendo uso de la energía que está ingresando a la planta o a la instalación. Bien, entonces, esa medida, esa capacidad de información, ¿cierto? De saber cómo se está usando la energía dentro de la instalación es la que me entrega oportunidades de mejora, ¿ya? Si yo finalmente no puedo medir, ¿cierto? No tengo la información adecuada de cómo se está usando la energía dentro de la instalación, también se reducen las posibilidades de encontrar problemas o de encontrar ciertas posibilidades de mejora, ¿ya? Dice, es decir, dos interfaces, uno para servicios comunes, ascensor, iluminación de áreas comunes, alumbrado de emergencia, y la otra serían los medidores de cada departamento. En el caso, Esteban, efectivamente, de que estuviéramos hablando, por ejemplo, de un edificio de renta, efectivamente es así. De hecho, hay un webinar que nosotros damos también, que es súper interesante porque muestra la infraestructura de medida necesaria para los edificios a renta. Ya en ese sentido, obviamente, tú tienes que tener medidas por cada uno de los departamentos, obviamente también las medidas de los espacios comunes. Entonces, hay una infraestructura que se tiene de medición que se tiene que implementar en ese caso, ¿ya? Así que ahí te invito también a que estés siempre ahí pendiente, porque de vez en cuando generamos también este webinar, hacemos este webinar donde damos con mucho más detalle cómo es la infraestructura completa, incluyendo la parte de ductos de barra, o cómo sería también la distribución más adecuada dentro de estos sistemas, y además de la infraestructura de medida, pero es justamente un poco como lo señala, ¿no? Nos pide también medir por cada inquilino en estos casos, ¿ya? Pero este punto, si se fijan, es un punto, por decir así, bien corto, pero a la larga
tiene un trasfondo que es súper importante, ¿ya? Y lo que busca es que todos estos edificios, ¿cierto?, nuevos, ya estén preparados desde el punto de vista de la medición, de la supervisión de la energía, para poder en un futuro implementar planes de eficiencia energética, ya implementar sistemas de mejora continua que les permita reducir su consumo, que les permita también ser conscientes de cómo se está usando la energía dentro de esas instalaciones, ¿ya? Entonces no es solamente antojadizo el colocar más medidores por colocar, ¿cierto? Tiene un trasfondo que hay que saber leer entre líneas, ¿bien? Y obviamente, ¿cierto? Como no sirve solamente dejar los equipos instalados y olvidarse, hay que dejar todo el material necesario para que con posterioridad se pueda mantener y ejecutar, obviamente, lo necesario con estos sistemas de medida. Por tanto, también nos exige, ¿cierto? Cuando se hace uno de estos proyectos, cuando se implementan, dejar una documentación, ¿cierto? Ya sea al propietario o al administrador del edificio, obviamente para que estos puedan explotar adecuadamente, ¿cierto?, este sistema de medida. Entonces, una vez, ¿cierto?, desarrollado en un plazo no mayor de 30 días después de la fecha de recepción del sistema, ¿cierto?, hay que entregarle al propietario o al administrador, por lo menos, ¿cierto?, el diagrama unilineal de todo el sistema, ¿cierto?, de monitoreo y de control del edificio, los planos de cada uno de los dispositivos por piso, cómo están ubicados, ¿cierto?, y mínimamente tenemos que entregar manuales de usuario, manuales de mantenimiento, las llaves de los tableros, ¿cierto?, donde están estos equipos de medida, y por supuesto las claves para ingresar a los software que nos van a permitir acceder a la data, supervisar, ¿cierto?, o tener esta información. Ya hay algo, mostramos, ¿cierto?, como imagen ahí al costado de apoyo, como por ejemplo podríamos ver una plataforma, ¿cierto?, con todos los consumos que se están generando en un edificio. Hola, tiene otro enlace para descargar la presentación, nos pregunta David. David, dejamos aquí también anclado en el chat, en la parte superior, el enlace directo de WeTransfer. Ya si tú pinchas ahí, deberías poder descargar directamente desde WeTransfer. Y la otra alternativa que les puedo dar es dejárselas cargada también en el chat. Voy a intentar así dejarles obviamente la presentación en el chat, a ver si la pueden descargar sin inconvenientes. Bien. Además, ¿cierto? Entonces, también al propietario del edificio o al administrador tenemos que dejarle el manual de operación y mantenimiento de estos sistemas, detallarle las características nominales, ¿cierto?, de cada uno de los equipos, los manuales de operación y mantenimiento, dejarle al menos un nombre y dirección de servicio técnico calificado, ¿cierto?, para la mantención o posibles inconvenientes que pueda tener en un futuro, ¿cierto?, y una descripción completa del uso previsto, ¿cierto?, de cada uno de los sistemas a operar. Las centrales de medida Legrand, ¿cuánto tiempo de datos almacenan? Una buena consulta. Tenemos ahí abajo un slide más, creo, la cantidad de horas que podemos registrar. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del sistema, Patricia, EMS en general, ¿cierto? El EMS nos permite almacenar una cantidad enorme de información porque se guarda dentro de un archivo Excel, ¿ya? Esta información se almacena, ¿cierto?, todos los datos en una planilla, imagínate una gran planilla Excel, ¿cierto?, de formato CSV, ahí van quedando todos los registros. Por tanto, es importante ese almacenamiento, ¿cierto?, y la cantidad de datos que te permite guardar es bastante amplia, ¿ya? Ahora, con detalle preciso no recuerdo, ¿cierto?, con exactitud, pero obviamente puedo dejar ahí también el dato, pero te permite una cantidad de registro enorme. De hecho, a ver, páginas más atrás de la presentación decía que el reglamento, ¿cierto?, te pide almacenar a lo menos 12 horas, perdón, a lo menos 12 meses, no 12 horas, 12 meses de esta información, ¿ya? ¿Cuál es el motivo de que el reglamento te pida, ¿cierto?, almacenar a lo menos 12 meses, ¿cierto?, información? Es que tú puedas generar, ¿cierto?, y tener la claridad de cómo es a lo menos un año de consumo de tu instalación. Ya cuando se hacen planes de eficiencia energética, por lo general incluso se recomienda que ese periodo sea más grande. Mientras más datos yo tenga para poder analizar, obviamente es mejor. Por ejemplo, la SRAE a veces recomienda hasta 3 años, ¿cierto?, que yo pueda registrar la información de consumo para poder detallar y determinar una línea base de energía en la cual yo pueda mejorar. ¿Por qué es importante tener más registros? Porque existen años que son distintos a otros, ¿ya? Por ejemplo, un edificio que tome como base, por ejemplo, el año 2020, que fue el año de pandemia, por ejemplo, como base de consumo, claramente no va a ser lo más adecuado, porque todos sabemos que la condición particular de ese año fue distinta. Todos estaban encerrados en las casas, obviamente el edificio no tenía los mismos consumos de energía, por tanto,
Existe también un uso que puede ser variable dependiendo de muchas circunstancias. Mientras más data finalmente yo tenga también de esto, es mucho mejor, ¿ya? Ahora, insisto, registros cada 15 minutos de cada una de estas medidas finalmente no son más que un par de líneas, ¿cierto? En Excel, ¿ya? Y por tanto esto tiene muchísima capacidad de poder almacenar, ¿cierto? Y además de que ustedes puedan ir extrayendo esa información para hacer más análisis, ¿ya? Así que es súper relevante ahí en ese aspecto el que cuenten con esta capacidad, ¿ya? Además, en esta presentación me parece que no lo tenemos, pero incluso estos sistemas te permiten, por ejemplo, que tú los puedas, que esta información tú la puedas derivar a un gestor de energía. ¿Ya? Eso es súper práctico, súper útil finalmente cuando yo cedo a un tercero la gestión o la administración de la energía de mi edificio. ¿Ya? Cuando no es necesariamente yo el que va a estar ahí revisando mes a mes cómo se realizaron, ¿cierto? O cómo se generaron los consumos, sino que lo quiero derivar a una empresa, a un tercero, ¿cierto? Para que haga la gestión energética. También, obviamente, estos equipos te permiten realizar eso. ¿Ya? Y ahí, obviamente, existe un respaldo más continuo, tomar la información, removerla, almacenarla, ¿cierto? Y llevar una gestión más activa en ese aspecto de la energía. ¿Bien? Bien, eso en materia de medida es un punto súper importante tener en cuenta. La recomendación ahí en ese sentido es aprendan más de eso, ¿cierto? Aprendan cómo son o cómo avanzar en el proyecto, ¿cierto? De infraestructuras de medida. Nosotros este año en Legrand, acá en Santiago, lamentablemente es algo que podemos implementar acá en nuestra oficina central. Vamos a estar implementando justamente un taller abierto de gestión de medida, ya con maquetas, un poco para aprender cómo se configuran los módulos, cómo se comunican finalmente estos módulos, porque acá hay un desafío que va más allá de solamente medir la energía eléctrica, porque hablamos de equipos que también se comunican en protocolos Modbus, se comunican en protocolos Ethernet, porque es una infraestructura de medida a la larga, ¿ya? Así que es súper importante no solo conocerlo desde el punto de vista conceptual, sino que también saber aplicar, ¿cierto? Saber conectar los equipos, saber cómo debo hacerlo, qué pasa si es que dejo una corriente moviéndose al otro lado, ¿cierto? Todo eso tiene implicancias prácticas también después en el terreno, así que obviamente queremos apoyar ahí en ese aspecto. ¿Bien? Estos talleres, Mauricio, van a comenzar, comienzan ya todos los talleres abiertos en el mes de marzo. Ya, si la memoria no me falla, ese taller debería caer por ahí por el mes de abril, más o menos. Ya, la invitación es que estén pendientes, obviamente, a la publicación, ¿cierto?, de los talleres abiertos, ya, para que puedan participar a lo que les interesa. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice obviamente en materia de iluminación? En iluminación, ¿cierto? Nos señala cómo tenemos que considerar nosotros las potencias de las luminarias. Y en este sentido esto es bien sencillo. Cuando tenemos luminarias, ¿cierto? En este caso, que requieren de algún sistema auxiliar para poder encender, nosotros tenemos que considerar como potencia la de la luminaria más el sistema auxiliar de encendido. ¿Ya? O sea, en este caso la lámpara, la ampolleta, ¿cierto? Con el balasto electrónico, el driver de encendido, finalmente el sistema que tenga para poder iniciar, ¿cierto?, el funcionamiento de esta lámpara. Y cuando la lámpara no requiere de todo esto, simplemente se considera la potencia, ¿cierto?, de la lámpara como tal, de la luminaria como tal. Entonces, sí, yo diría definir, ¿cierto?, en nuestros cuadros, obviamente, la potencia de las luminarias. No basta con mirar y decir, esto consume 5 watts, olvidándonos, obviamente, de la electrónica que pueda existir por detrás para su adecuado encendido. Hay que considerarlo también. ¿Bien? Y en el caso de los ductos de barra de iluminación, ¿cierto? Que son estos ductos que muestro ahí en pantalla, que habitualmente se utilizan en instalaciones terciarias. Vamos a ver muchos ductos de barra siempre en supermercados, en los centros comerciales, en las tiendas, porque claramente dan una flexibilidad cuando estos lugares, ¿cierto? Estas instalaciones cambian sus layouts constantemente, ¿cierto? Tienen cambios y por tanto necesitan hacer reubicaciones de su iluminación y obviamente esto también hace más flexible, ¿cierto?, ese cambio. Entonces, en el caso de los ductos de barra, ¿cómo se define la potencia? De partida, la potencia especificada de las luminarias incluidas en el sistema, pero con un mínimo de 100 watts por metro, así lo establece, 100 watts por metro, o bien el límite de potencia que tenga el interruptor, en este caso del sistema, u otro dispositivo, ¿cierto?, limitador de corriente que sea permanente del sistema. ¿Ya? Esos son los tres
puntos que yo debo tener en cuenta, pero en general, ¿cierto? Hablamos de por lo menos 100 watts por metro, ¿cierto? De potencia en un ducto de barra de iluminación, ¿bien? ¿Qué pasa en materia de sensores? En materia de sensores, que también es un punto súper importante en la gestión de la iluminación, ¿cierto?, de un edificio. De partida tienen que permitir, y esto es un punto súper relevante, tienen que los sensores permitir el encendido manual a través de un aparato eléctrico. Y esto es algo que nos va a cambiar bastante, ¿cierto?, muchas veces la forma en la que se están instalando los sensores ahora. Voy a hacer una pausa para responder la pregunta, ¿cierto?, de Mauricio nos pregunta en qué fecha se coordinan los talleres. Ah, eso me parece que ya lo había respondido. Sí, ya lo respondí. Dijimos a contar de marzo. Estamos bien. Los sensores, ¿cierto? Los sensores actualmente, o en muchos ciertos casos me ha tocado ver que se dejan los sensores directamente instalados como incluso interruptor del sistema, ¿cierto? En algunas instalaciones o en algunas pequeñas bodegas, ¿cierto? Cosas así, vemos que muchas veces se deja por fuera el interruptor y se instala solamente el sensor, ya como elemento de control. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que a veces o en oportunidades ese sensor después queda obstruido con algo, ¿cierto? Y no hay ninguna posibilidad finalmente de poder encender la luz, ¿cierto? Se deja obstruido por algún objeto o algo que ya impida el adecuado funcionamiento del sensor y automáticamente se pierde la posibilidad de tener control sobre esa luminaria. ¿Ya? Eso no debe pasar, obviamente, por tanto, el reglamento nos pide, ¿cierto?, que el sensor, ¿cierto?, para efectos de control de la iluminación interior, tiene que permitir su encendido a través de un aparato eléctrico. O sea, el sensor debe tener la posibilidad de encendido a través de un interruptor. Eso es súper importante, ¿ya? Y obviamente la función o el rol que va a tener este sensor no es precisamente la de encender, a pesar de que puede hacerlo, ¿cierto?, sino que su mayor responsabilidad va a ser la de apagar cuando no detecte presencia, cierto movimiento de personas dentro de esa instalación, ¿ya? A esta modalidad es la que nosotros, en nuestro sistema Lighting, hace mucho tiempo ya, no de ahora, le llamamos el modo eco, ¿ya? Es la posibilidad de que tú entres a una habitación, enciendas, ¿cierto?, las luminarias con un interruptor y luego te despreocupes porque si sales de ello, el sensor se va a encargar, ¿cierto?, de apagar. Así se denomina finalmente el Lighting hace harto tiempo esta modalidad, que es también la más adecuada, ¿cierto? Para evitar estar ahí pasando malos ratos cuando el sensor no enciende porque alguien lo dejó obstruido con algo, ¿cierto? Y es el único elemento de control. Por otra parte, nos indica más o menos el cómo debemos nosotros disponer de los sensores, ¿cierto?, dentro de una instalación. Entonces nos señala, ¿cierto?, que los sensores tienen que controlar una zona de no más de 200 metros cuadrados, ¿cierto?, si la superficie total a controlar es menor o igual a 1000 metros cuadrados. O sea, nos determina un poco la cantidad de sensores de acuerdo al espacio que debemos colocar. Otro punto interesante es el índice de protección que se exige para estos sensores, ¿ya? Y esto es netamente para garantizar también la vida del sensor a lo largo del tiempo. Yo tengo que instalar el sensor adecuado a el lugar donde voy a estar utilizándolo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de una instalación de sensores en un entorno más controlado, protegido, ¿cierto?, como puede ser un recinto cerrado, una oficina, basta con colocar un sensor que sea de IP20, ¿cierto? Pero si ya estoy hablando, obviamente, de un espacio donde va a haber más tránsito, más circulación, semiabierto, por ejemplo, como podría ser algún pasillo, ya ahí tengo que considerar, ¿cierto?, sensores cuyo grado IP sea IP42. Y si ya hablamos de un espacio directamente que puede ser húmedo, ¿cierto?, que puede haber humedad, ya tendríamos que considerar, ¿cierto?, un sensor de grado IP44, ¿cierto?, que tenga resistencia, grado de resistencia tanto al agua como al ingreso de polvo. Esta finalidad, como ya les decía y lo repito, es netamente para garantizar, obviamente, la vida del sensor por más tiempo dentro de la instalación, ya, porque si no coloco el sensor adecuado en el espacio adecuado, probablemente tenga que estar haciendo reemplazo de sensores con mayor frecuencia que la necesaria. Bien. Respecto a las tres opciones de IP que mencionas, efectivamente, Patricia, están las distintas opciones de sensores, así como también distintas tecnologías de sensores, que ya lo vamos a ver en un ratito más. Hay distintas tecnologías de sensores y es importante saber también cómo utilizarlas. Ya no cualquier sensor es para cualquier espacio, eso es importante tenerlo en cuenta. De lo contrario, como dice un colega, después nos obliga a estar saludando al sensor constantemente, ¿cierto?, para que pueda funcionar. Hay que saber
qué sensor colocar en qué espacio, y en ese sentido nosotros hemos avanzado harto en recomendaciones en nuestro catálogo. Ya yo ahí les recomiendo que puedan descargar nuestro catálogo desde nuestro sitio web de Legrand, y en la sección de sensores se van a encontrar con una tabla grande de recomendación de sensores por espacio. ¿Ya? A ver si nos da el tiempo, también lo abro acá y se lo muestro un poco, porque está súper interesante para comprender qué sensores para qué tipo de instalación. Entonces, en materia de sensores, ¿qué es lo que pasa, cierto? O qué nos pide también, ¿cierto? En materia de la configuración o programación, nos pide, ¿cierto? O nos indica que hay que privilegiar el uso de sensores en donde la configuración no pueda ser alterada por los usuarios. ¿Ya eso qué quiere decir? Algún sensor que nos permita dejarlo programado y evitar, ¿cierto?, la intervención, ya sea el tiempo de activación, ¿cierto?, o incluso en la modificación, ¿cierto?, de su rango de recepción lumínica, ¿cierto?, que no pueda ser modificado para evitar, obviamente, que se cambie su configuración. Esto es base, ¿cierto?, porque finalmente los sensores se configuran para lograr un determinado grado de eficiencia. Y cuando yo empiezo a modificar los tiempos y todo, obviamente, no voy a alcanzar ese grado de eficiencia, con lo cual se quiso configurar. Esto es bien parecido a lo que pasa cuando se dejan los termostatos de las instalaciones, ¿cierto?, a disposición de todos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente, si lo llamamos incluso a esta materia de la temperatura, todos tenemos finalmente distinta percepción de la temperatura. Y es ahí donde a algunos, si les da frío, suben el clima en el termostato, al que le viene le da calor lo baja, y finalmente no se logra un óptimo, finalmente, ¿cierto?, en ese uso de la climatización. Acá, cuando dejamos acceso finalmente a la modificación de los parámetros del sensor, pasa un poco lo mismo. Hay obviamente quien ya se puede aburrir, por ejemplo, de que un determinado sensor se apague dentro y modifica los tiempos de operación, y ya obvio, con eso también cambia, ¿cierto? Cambia obviamente el performance que va a tener dicho sensor. Por eso se recomienda y se privilegia el sensor que pueda ser programado, ojalá a través de un control a distancia, ¿cierto? Y que en ningún caso sea tan sencillo cambiarle las configuraciones a esto. ¿Bien? Y además, todo el sistema de iluminación de las áreas comunes debe contar con un sistema de control automático de iluminación interior que permita controlar las potencias de las luminarias cuando no hay actividad detectada, ¿cierto?, en una zona por al menos 20 minutos. O sea, hablamos de un sistema también de control de iluminación, ¿cierto?, bastante más integral en estos edificios. Todavía estoy esperando a que me cargue la lámina siguiente. Ahí sí, no sé si ustedes ya la ven, pero la lámina siguiente nos habla obviamente de qué pasa con la iluminación en los estacionamientos. Cuando nos referimos a edificaciones terciarias principalmente, ¿cierto?, los estacionamientos suelen ser, ¿cierto?, uno de los espacios con mayores pérdidas también de energía por iluminación. ¿Ya? Yo creo que a más de alguno le habrá pasado que visita algún supermercado o algún mall en la mañana bien temprano, o en las noches, ¿cierto?, ya bastante más tarde, si alguno va al cine, ¿cierto?, a las últimas funciones, se dará cuenta que los estacionamientos suelen estar prácticamente vacíos y con la iluminación al máximo, ¿cierto? Con todas las luminarias encendidas, lo cual claramente es una pérdida de energía, ¿cierto? Y de hecho, cuando se hacen los estudios en los centros comerciales, es una de las causales de pérdida de energía que tienen también más posibilidades de solución rápida, ¿ya? Y en ese sentido, el reglamento nos indica que en las zonas de estacionamiento la iluminación tiene que ser monitoreada y controlada, y además, ¿cierto?, que la potencia de cada luminaria debe ser reducida en un 30% como mínimo, ¿cierto?, automáticamente cuando no exista actividad dentro de la zona controlada, ¿cierto?, por lo menos en 20 minutos. O sea, si no hay tránsito de vehículos o de personas en 20 minutos en una determinada zona, deberíamos reducir en un 30% como mínimo la iluminación de esa zona, y eso claramente ya es ahorro. Además, nos indica que la zona controlada no debe ser mayor de 350 metros cuadrados. Por tanto, eso también lo que hace es marcar una pauta de ya sea o cantidad de sensores o cómo debo sectorizar para poder conseguir también ese performance. ¿Ya? Nos indica también, ¿cierto?, que se puede aceptar en casos justificados que el control permita el apagado de luminarias, ¿cierto?, para alcanzar ese 30% como mínimo, ¿ya? Entonces, en ese esquema, ¿cierto?, lo que incluso se podría desarrollar es, imagínense en esta fila de luminarias, algún circuito independiente que permita el corte, ¿cierto?, de una luminaria, ¿cierto?, cada 3, o sea, una luminaria por medio que se vaya apagando para reducir,
¿cierto? O sea, cada 2 luminarias, una se apaga y con eso ya vamos a estar reduciendo, ¿cierto? A lo menos ese 33% de energía, si así fuera el caso. Bien, entonces, en algunos casos justificados también se permite desarrollarlo a partir de estas soluciones. Bien, no solo en atenuación, hay que dejar un poquito claro en eso. Yo lo puedo conseguir en atenuación, ¿cierto? En un 30%, o bien en algunos casos justificados el poder desconectar simplemente algunas luminarias que me permitan alcanzar ese nivel. Bien. En la iluminación exterior también tiene que ser monitoreada y controlada, ¿cierto? También nos indica que tiene que haber algún dispositivo de control que nos permita apagar automáticamente la iluminación, ¿cierto? Cuando haya suficiente luz natural disponible, ¿cierto? De esa manera, obviamente, vamos a poder reducir el mantener, ¿cierto?, luminarias encendidas cuando en realidad tenemos suficiente luz natural en el exterior que nos permita, obviamente, no depender de esa iluminación, ¿ya? Michael, la presentación la puedes descargar desde el link en la parte superior o bien desde el enlace que está en el chat, ya para que la puedas descargar de inmediato. En el caso que tengas algún inconveniente, ahí nos pueden mandar un correo y te la compartimos por email también, pero ve la posibilidad de descargarla, ¿cierto? Ya sea desde el link en la parte superior o bien desde el chat, ¿cierto? Que la dejamos también ya cargada. No te deja, entonces si no te deja, Michael, vemos la alternativa de enviártela por correo. Mándanos un correíto, eso sí, para que nosotros lo podamos ver y obviamente compartírtela a través de ese correo electrónico. Bien. ¿Qué es importante también destacar acá en la iluminación exterior? Es que, ¿cierto? Toda la iluminación que sea referida a ornamental, ¿cierto? O decorativa, o de paisajismo, ¿cierto? Que pueden tener estos nuevos edificios, recordemos que esto es para los nuevos edificios, tienen que tener obviamente control que les permita su apagado. Entonces, ¿qué nos señala? Que esta iluminación de fachada de edificio o bien de paisaje tiene que ser apagada automáticamente a la medianoche o cierre de los negocios, ¿cierto? Lo que ocurra más tarde, y encenderse, ¿cierto?, a las 6 de la mañana, o bien la apertura de los negocios, lo que ocurra primero. Para hacerlo más sencillo, finalmente, imagínense que entre el rango, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, debemos poder apagar, ¿cierto?, la iluminación de fachada de los edificios, ¿cierto?, e incluso de los paisajes, ¿cierto?, paisajismo que tengan estos edificios con la finalidad de ser más eficientes. Bien. ¿Cómo lo hago para poder dejarlos encendidos, ¿cierto?, toda la noche y no tener que apagarlo? El reglamento también lo señala. Si es que la energía que está alimentando finalmente estos circuitos de iluminación ornamental, llamémoslo así, ¿cierto?, está almacenada y ha sido provista por algún sistema de energía renovable o de cogeneración, se puede mantener toda la noche. O sea, si nosotros nos preocupamos que dentro de nuestro proyecto los circuitos que están alimentando toda esta iluminación ornamental proviene de paneles fotovoltaicos, de un sistema de cogeneración o de energía renovable finalmente que está almacenada para eso, no hay problema con que esto quede operando durante toda la noche. Si los circuitos, ¿cierto?, de esta iluminación de fachada de edificio están tomadas del sistema eléctrico, ¿cierto?, o de la línea de distribución eléctrica, por tanto está generando un cobro a través de este servicio, esto tiene que ser desconectado entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Así está establecido, ¿cierto?, también en el reglamento. Bien. Y por otra parte, todos los temporizadores de control que se utilizan, ¿cierto?, para conseguir esto, si es que queremos hacerlo de esta manera, ¿cierto?, con un sistema de temporización, deben ser capaces de mantener la programación y los ajustes durante la pérdida de energía eléctrica. Ya, entonces, en ese sentido, tengo que considerar elementos que me permitan almacenar, ¿cierto?, y mantener las configuraciones aunque se corte el suministro de energía y no que tengamos que después reprogramar o hacer modificaciones nuevamente en todo. Ahí en ese sentido los relojes de control o los temporizadores de Legrand tienen hasta 100 horas de reserva, y así que en ese aspecto está súper cubierto. Dice, hola, ¿cómo podría tener otras presentaciones? Gracias de antemano. Dice, fotocelda o temporizador horario multifunción. Esteban, no sé si eso lo preguntas respecto a la parte de iluminación, del apagado automático de la iluminación o del control horario entre las 2 y las 6 de la mañana. Si es el punto 5342, que es finalmente el apagado automático de la iluminación, ahí obviamente es mucho más conveniente la fotocelda, te va a ayudar obviamente la fotocelda a detectar cuándo sea lo óptimo y a cortar la energía de la iluminación exterior.
¿ya? Pero en el caso, ¿cierto?, de la iluminación de fachada, de edificio, de paisajismo, ahí es mucho más práctico, efectivamente, la temporización de horario multifunción, ¿ya? Ahí vas a poder tú setear ese horario entre las 2 y las 6, o bien el horario que más se ajuste, ¿cierto?, a tu caso. Ya son dos aplicaciones que pueden tener esa solución que tú planteas en el chat. Bien, entonces si se fijaron, hay hartas consideraciones a tener en cuenta, y el RIC número 14 también deja un poquito abierto a más. ¿Ya? Fíjense que en el punto 5.4 nos señala que cuando necesitamos implementar eficiencia energética en recintos hospitalarios, ¿cierto?, ya sean nuevos o en remodelaciones, obviamente hay que seguir obviamente lo que estipula este reglamento, pero también, ¿cierto?, se deberá seguir lo indicado en el estándar ANSI ASRAE 90.1. O sea, la exigencia de los recintos hospitalarios nuevos también tiene que ser más allá, incluso de lo que se señala en el RIC número 14. El estándar 90.1 de ASRAE es bastante completo en recomendaciones, ¿cierto?, para reducir, obviamente, el consumo de energía, o el estándar de consumo de energía, ¿ya? De hecho, la gran mayoría de los puntos que están tomados en el RIC 14 también están presentes en este estándar RAE, y otros puntos, ¿cierto?, que estaban en este RIC número 14 previa a su promulgación, ¿no? Cuando hubo la etapa, ¿cierto?, de revisión, ¿cierto? También habían otros puntos adicionales que luego se removieron, pero que siguen estando presentes en el estándar 90.1. Uno de ellos, por ejemplo, son los green sockets, ¿cierto? El hecho de que algunos determinados enchufes de la instalación, que sabemos que tienen cargas que obviamente no son cargas críticas, pero en los cuales se conectan equipamientos que tienen consumos, por ejemplo, que son innecesarios de mantener, por ejemplo, durante las noches o en algunos recintos, yo los pueda desconectar. Un caso, por ejemplo, muy particular de estos green sockets pueden ser las oficinas. Ya en las oficinas, por ejemplo, pasa mucho que quedan las impresoras, ¿cierto? Estas grandes impresoras conectadas durante toda la noche, o las máquinas de café también conectadas durante toda la noche, y estas están constantemente generando un consumo de energía, ya sean las máquinas de impresión para poder calentar, ¿cierto?, o mantener una temperatura de la impresión, ¿cierto?, que se utiliza habitualmente en las impresoras de extensión por láser, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto?, en las cafeteras, ¿cierto?, para mantener constantemente el agua caliente, hay un consumo de energía permanente, está constantemente calentando. Entonces, en estos casos, ¿cierto?, cuando no es necesario finalmente que a las 4 de la mañana esté la cafetera encendida o la máquina de impresora funcionando activa, ¿cierto?, lo que se hace es utilizar green socket, ¿cierto?, enchufes diferenciados, ¿cierto?, habitualmente de un color verde, en los cuales se conectan estos dispositivos, y para los cuales yo los puedo dejar asociados a un circuito que se desconecte en un determinado horario. Ya hay nuevamente la opción de los temporizadores horarios, ¿cierto?, a través de un contactor o de algún circuito de telecontrol nos permite hacer la desconexión de esos circuitos especiales. Ya, esas recomendaciones, por ejemplo, esas alternativas de Green Socket y otras tantas más, están también en el estándar 90.1, por tanto se hace más amplio, ¿cierto?, la posibilidad de medidas de eficiencia cuando hablamos de instalaciones de hospitales, ya que ahí hay otras también formas de energía necesarias de cuidar. Cuando hablamos, ¿cierto?, de eficiencia energética en la parte de los motores, ahí obviamente hay que seleccionar los motores con las menores pérdidas posibles y que cumplan con el estándar, ¿cierto?, IS 60034-31. En general, en las industrias esto se ha ido haciendo ya hace un buen tiempo, de ir renovando los motores por motores que tengan mejor desempeño o que sean más eficientes. Por tanto, esa es un poco la exigencia también del reglamento. Todos los motores que hay que ir cambiando, modificando en el tiempo, tienen que ser con eficiencia o más eficientes en el uso de la energía. Cuando se trata obviamente de edificios que estén preparados para la parte de electromovilidad, o sea, con sistemas de recarga de vehículos eléctricos, estos tienen que estar diseñados considerando las normas o indicaciones del RIC número 15, ya eso es súper también importante ahí, ¿ya? Y los puntos 5.7 y 5.8 nos dice que ante cualquier duda de interpretación, a quien tenemos que acudir es a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y en el punto 5.8 es un punto bien interesante porque deja un poquito una ventana abierta a nuevas tecnologías. Entonces dice que cuando hablamos de materia de diseño, construcción, operación, mantenimiento, reparación, modificación, inspección, incluso términos de la operación, la Superintendencia
podrá permitir el uso de tecnologías diferentes a las que están establecidas en el pliego técnico, siempre obviamente que se mantenga un nivel de seguridad, tal cual como pide el texto, ¿cierto? Y además que estas tecnologías, ¿cierto?, que no están detalladas acá, tengan respaldo en normas, códigos, ¿cierto?, especificaciones nacionales o extranjeras, así como prácticas recomendadas de ingeniería internacionalmente reconocidas. Bien, entonces nos deja un poco la ventana abierta a utilizar otras tecnologías de eficiencia también adicionales, siempre y cuando estén bien respaldadas y avaladas técnicamente por estándares internacionales o estándares nacionales. Bien. Y por último, el punto 5.9 del reglamento, ¿cierto?, nos habla sobre las pruebas funcionales. Ya, en ese sentido, y vamos a hacerlo bien en resumen, no basta con dejar todos los equipos instalados, no basta con dejar temporizadores, sistemas de gestión de medidas, sensores y todos instalados, si estos no quedan adecuadamente funcionales. Y para eso son las pruebas, ¿ya? No basta con dejar cierto el sensor instalado, hay que dejarlo bien regulado, ¿cierto?, para el espacio que se quiere controlar. Lo mismo en el caso de los temporizadores, ¿ya? Entonces, por eso se nos piden pruebas funcionales que tienen que ser, obviamente, entregadas, ¿cierto?, como parte, ¿cierto?, de la entrega final de esto. Ya, efectivamente, verificar que el control de los interruptores, ¿cierto?, esté programado debidamente, documentar, ¿cierto?, esto al propietario, verificar el ajuste de horas y fecha, ¿cierto?, el ajuste de los sensores, ¿cierto?, de los fotosensores, todo eso tiene que estar debidamente ajustado y entregado en forma al administrador, ¿cierto?, o propietario. Bien, el RIC 14 en general es un RIC de 5 hojas, no tiene más que 5 hojas el RIC número 14, pero se fijan, tiene varios puntos interesantes que vale la pena analizar en más detalle, ¿cierto? Sobre todo en un contexto en el cual también es relativamente nuevo toda la parte de eficiencia energética en las edificaciones. Bien. Ya para entrar en materia de productos y ver qué alternativas, ¿cierto?, de solución tenemos para poder abordar estas solicitudes, ¿cierto?, que se realizan a través del RIC número 14, vamos a partir viendo un sistema de gestión de medidas, ¿cierto?, que es Legrand, denominado EMS, Energy Management System. Ya, es un sistema de gestión de medidas que no solamente nos permite la medición, ¿cierto?, sino que también la supervisión y el control también de una instalación. ¿Ya? O sea, no solamente nos permite ser espectador de cuánta energía se está consumiendo, sino que también incluso nos da la posibilidad de ser un actor activo dentro de la gestión de los consumos que están dentro de una instalación. Y vamos a colocar aquí en esta presentación varios ejemplos, sobre todo más del mundo terciario, en donde obviamente se pueden aplicar. ¿Ya? Entonces, el EMS nos va a permitir hacer una gestión a nivel residencial, a nivel terciario, entendamos a nivel terciario como hospitales, comercios, colegios, universidades, ¿cierto?, grandes edificaciones terciarias, ¿cierto?, incluso a nivel industrial. A su vez nos va a permitir estar informado, tomar, ¿cierto?, desde el campo todas las variables eléctricas necesarias para poder tener la información de la energía, ¿cierto?, necesaria. Nos va a permitir, ¿cierto?, tomar control y los estados de cómo se encuentra nuestra instalación, también a través de los distintos dispositivos, e incluso, ¿cierto?, hacer control u operación sobre los sistemas de protección, ¿cierto?, que tiene, en este caso también Legrand. Entonces se integra muy bien a la infraestructura eléctrica de la instalación, incluso nos va a permitir, obviamente, verlo y supervisarlo de manera remota, ¿cierto? No necesariamente estar ahí a pie de equipo para generar alguna acción de control, sino incluso hacerlo de manera remota, a distancia, desde la casa incluso, si es necesario. Bien, entonces, ¿qué opciones de medición nos da? Obviamente la medición local, tradicional, a pie de equipo, ¿cierto? Como se suele decir, dentro de los tableros donde están los elementos de gestión. Ya, obviamente nos da la posibilidad de tener una medición centralizada. Si yo tengo, imaginémonos un centro comercial, cada uno de sus locales, ¿cierto?, en un edificio, cada uno de sus departamentos. La medición de todos ellos, tenerla de manera centralizada en una única ubicación, e incluso poder verla de manera remota, como ya lo decíamos, a través de una interfaz que yo mismo puedo ajustar a mi necesidad. Ya yo acá en esta misma plataforma puedo definir cuáles son los medidores que voy a asociar a determinada parte de la instalación y con eso claramente poder seguir de mejor forma esos consumos de energía. ¿Qué alternativas o qué gestiones puedo realizar y de qué forma? Por ejemplo, podría perfectamente a través de los interruptores horarios, ¿cierto?, tener el control de determinados circuitos. Ya poníamos el ejemplo de los green sockets, ¿cierto? O teníamos el ejemplo también del control de iluminación exterior, por ejemplo, dentro de un determinado horario.
yo perfectamente puedo dejar los interruptores horarios programados para que corten los circuitos, ¿cierto?, dentro de un determinado rango horario. ¿Para qué voy a tener activo durante las 24 horas del día si en realidad la necesidad es solamente durante un rango, ¿cierto?, menor o el 60%, ¿cierto?, de esa totalidad del horario. ¿Ya? Entonces ahí puedo utilizar esquemas eléctricos que consideren este tipo de temporizadores, ¿ya? Otra alternativa para los centros comerciales asociados es, por ejemplo, los interruptores horarios asociados a contactores, ¿ya? Donde yo perfectamente a través de este mismo uso, ¿cierto?, de determinar un rango horario, puedo operar sobre un contactor que desconecte, por ejemplo, los circuitos de climatización, ¿cierto?, que son obviamente dentro de los que más consumen en una instalación de este tipo. Entonces podría operar también y hacer una gestión más directa, ¿ya? Otro caso bastante frecuente dentro de estos espacios terciarios, escaleras mecánicas operando en horarios que no hay personas dentro de los bancos, por ejemplo, ya que quedan activas sin necesidad de que estén activas. También, por ejemplo, yo puedo generar operaciones sobre esto de manera incluso remota, ya si yo detecto obviamente a través de los medidores que hay consumo de energía en estos circuitos que no deberían tener, ¿cierto? Puedo de manera remota incluso darles la orden de desconexión a través de contactores. Entonces, existe la opción de supervisar, medir, almacenar esta energía, pero también operar sobre los circuitos y desconectar cuando sea necesario. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo de esquema de medida, ¿cierto? Obviamente bien simplificado, un esquema para que se entienda de hasta 96 tiendas comerciales. Entonces, cada uno de estos medidores, ¿cierto? Cada uno de estos medidores corresponde a una de las tiendas. Fíjense que estos medidores se conectan y comunican entre ellos a través de una daisy chain de Modbus, ¿cierto? 485, y llegan, ¿cierto? Cada uno de estos 32 medidores a una unidad que se llama, ¿cierto?, pasarela, ¿ya? O gateway. Y esta pasarela lo que hace es convertir, ¿cierto?, dos protocolos, convierte este ambiente 485 que tienen estos medidores y lo lleva a un entorno Ethernet, ¿cierto? Este entorno Ethernet, a través obviamente de nuestro router, lo va a comunicar, ¿cierto?, con nuestro web server, ¿cierto? Nuestro cerebro, equipo de gestión de energía, ¿cierto? General que se aprecia acá, y el cual nos va a permitir ver de forma incluso remota cada una de las variables, ¿cierto?, de estos medidores que están instalados en campo. Esta misma aplicación que vemos acá, ¿cierto?, para 96 tiendas comerciales, perfectamente podría ser para un edificio residencial o para otro esquema de medida. Pero ahí va el punto de lo que hablamos al inicio. Acá ya no solamente estamos hablando de la infraestructura eléctrica que vamos a medir, sino que también hay una infraestructura de comunicación necesaria para poder acceder a cierta información de todos estos datos. Ya en protocolo Modbus, en protocolo Ethernet, pero finalmente es una infraestructura de medida ahora necesaria para esta gestión. ¿Bien? No sé si a mí solamente se me ve cortada esta presentación o a ustedes también. Les pido que los que hayan descargado la presentación me comenten si es que estas láminas así les aparecen cortadas o completas, para yo también ahí después poder compartirles la presentación correctamente, porque yo veo una presentación semi cortada, no sé si es problema mío o el PDF que compartí también está así. ¿Ya? En esta aplicación el PDF está ok, perfecto. Muchas gracias por la confirmación. En este caso, ¿cierto? Hablamos también de la gestión, ahí para los que no se ve también ahí en pantalla había una llave de agua, ¿ya? También obviamente se puede hacer gestión, obviamente, sobre otros elementos a través de son concentradores de pulso. Ya, por ejemplo, de repente queremos tener la información referente, ¿cierto? Queremos tener la información referente a la cantidad de litros de agua que se están consumiendo, algo así, pero claro, hablamos de un equipo que está diseñado para gestionar electricidad principalmente y no agua. Entonces, ¿cómo hacemos esta interfaz? Lo importante, ¿cierto?, es que la válvula, ¿cierto?, o el elemento que esté de cierta forma manejando, controlando el fluido, en este caso el agua, ¿cierto?, tenga la opción de generar pulsaciones, ¿cierto?, de cada determinada unidad métrica. Por ejemplo, un metro cúbico de agua generar un pulso, que ese pulso yo puedo introducirlo o colocarlo a mi sistema de gestión a través de un concentrador de pulso. Entonces, de esa manera yo tomo esa lectura y la incorporo, ¿cierto?, a mi sistema de gestión. Es importante esta alternativa porque muchas veces en los edificios también se pide una gestión más integral y por tanto se puede obviamente incorporar también este tipo de soluciones o implementaciones. ¿Bien? Ya sea concentrador de pulsos en directo o bien concentrador de pulsos a través de protocolo Modbus. ¿Ya?
Perfecto. Acá tenemos otro ejemplo en el cual podríamos hacer una gestión de control más directo. Acá pusimos, no estamos haciendo publicidad, Cori, pero, pero es un ejemplo, ¿cierto? Que colocamos ahí. En ese sentido, por ejemplo, una tienda, ¿cierto? Una de las tiendas de un centro comercial que deje o tenga su iluminación encendida. Yo perfectamente podría hacer gestión, ¿cierto? De manera remota y desactivar, obviamente, la iluminación de esa tienda en particular. ¿Ya? O incluso puedo hacer gestión o control y desactivar grandes interruptores con cargas mucho mayores. Entonces yo podría operar, ¿cierto? A través también del protocolo Modbus, fíjense el esquema, desde la comodidad de mi casa, accedo a la plataforma, ¿cierto? Me logueo con mi usuario y mi clave, ingreso y soy capaz de ver el estado en el cual se encuentra este interruptor. Y sobre él mandar, obviamente, una orden de activación o desactivación, ¿cierto? Si así lo requiero. Acá hablamos de interruptores corte en aire de hasta 6.300 amperes. Entonces, claramente el rango, ¿cierto?, de posibilidad de operación es súper grande dentro de una instalación. ¿Bien? Y por último, el ejemplo que habíamos puesto y que también aplica súper bien para los edificios de renta. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, una cantidad de departamentos o de tiendas, ¿cierto?, con medidores instalados y no necesariamente ser yo quien quiera hacer la gestión de la energía de esta instalación. Ya puedo querer ceder el que la gestión de energía la haga un tercero, la haga un Energy Integrator, ¿cierto? Y por tanto el equipo también me va a dar esa posibilidad, ya, de concentrar toda la información y que esta información sea administrada, ¿cierto?, a través de un integrador de energía o incluso ser entregado posteriormente en algún sistema BMS, etcétera. Bien, entonces son hartas opciones que me entrega finalmente el sistema de gestión de energía que tiene Legrand. Esteban dice, de web server puedo conectar otros servicios como corrientes débiles, tipo cámaras y alarmas. No, Esteban. Ya, el web server finalmente es el concentrador de los medidores o del sistema de gestión de medida, ya, pero no es finalmente un dispositivo que te vaya a permitir integrar todo lo demás, ya pensando en que tal vez podría transformarse en un BMS. No, probablemente a futuro tengamos noticias en eso, pero por el momento es un equipo que está diseñado para almacenar la información y para acceder también a la información de los sistemas de medida, pero no para integrar lo demás por el momento, ¿ya? Se está trabajando en desarrollo, ¿cierto?, de otras soluciones que nos permita integrar esto de una manera un poco más amplia, ¿cierto? Sobre todo pensando con el enfoque de los espacios comunes de los edificios del tipo más residencial, ¿ya? Así que probablemente a futuro tengamos noticias o algún webinar probablemente de eso, pero en particular lo que estamos viendo ahora solamente es para el sistema de gestión de medida EMS, ¿bien? Perfecto, ahí tenemos entonces las opciones de los web servers, podemos monitorear hasta 750 y tantos puntos de medida sin ningún inconveniente, y en la plataforma, ¿cierto?, lo que vamos a ver es un poco esto. Yo puedo definir cómo están agrupados los medidores a través, ¿cierto?, de estas alternativas. Yo creo estas pestañas que me permitan agrupar los medidores, por lo tanto, yo decido qué monitoreo, iluminación exterior, ¿cierto?, interior, los circuitos de enchufe, sensores. Yo defino finalmente la agrupación de medidores y por otro lado puedo ver cuánto es el consumo horario, diario, mensual e incluso anual, tanto de este año como del año anterior. Entonces, por tanto, voy a tener también una comparativa directa de si es que estoy mejorando o empeorando mi consumo, ¿ya? Y además, ¿cierto? Voy a poder incluso, si tengo los valores de energía, cargar cuáles son esos valores de energía para que pueda valorizar efectivamente cuántos son esas cantidades de kilowatt, megawatt, ¿cierto?, que esté utilizando y saber cuánto implica en términos de dinero. Obviamente, costo de energía, sin contemplar otros cobros, ¿cierto?, que podrían haber de por medio. Dice, parámetros eléctricos, me perdí. Pero respecto a lo que puede tomar el web server, ¿cierto? Dice, es como un tipo SCADA. Justamente lo que se busca es eso, Fabián, que tú o que el administrador de energía o el gestor de energía tenga una visión lo más clara posible de los consumos y sencilla, ya no algo que sea demasiado complejo de poder leer, sino que sea también adecuado a lo que la norma te pida, lo que el reglamento te pide y te permita visualizar de manera rápida todo esto, ¿ya? Entonces, por eso tú generas tus agrupaciones, no viene definido. Tú dices qué áreas o qué zonas quieres supervisar y cómo lo gestionas, y después tienes obviamente esta escala, como dices tú, esta pantalla de información en el web server, ¿cierto? En el cual vas a poder ver los consumos de manera bastante más eficiente.
Bien, ahora, obviamente, ya habíamos dicho que esto tiene un trasfondo, ¿cierto? Busca algo más allá, que es justamente poder generar planes de gestión de energía, ¿ya? Y cuando se generan planes de gestión de energía en una edificación, una de las tareas principales también forma el crear, o es el crear también, establecer las líneas bases de energía. Una línea base de energía es decir, ok, estoy parado aquí, cómo venía consumiendo hace un año atrás y cómo pretendo que el consumo sea futuro. ¿Ya? Eso es establecer una línea base y se utiliza para poder evaluar finalmente, ¿cierto? Comparar finalmente si mejoré o empeoré, ¿ya? Por tanto, ahí es importante tener datos, tener información que me permita construir esta línea, ¿cierto? Y por eso los datos de este sistema también yo los puedo exportar. Ya habíamos dicho que se almacenan en un archivo Excel o en formato CSV, por tanto, yo lo puedo descargar y puedo administrar los datos, ¿cierto? Como para mí sea más cómodo en la construcción posterior de un plan de eficiencia o en la estructuración de alguna línea base de energía. Bien, eso es en materia, ¿cierto?, de medidores, no sé si de la parte de DMS, no sé si hasta ahí estamos bien, está clara la información, ¿cierto? Si hay alguna duda todavía pueden escribirla en el chat porque vamos a pasarnos de medidores, en la última media hora que nos queda, vamos a pasarnos de medidores a sensores, ¿ya? Así que ahí, desde ya, si hay alguno que tenga alguna duda, la puede dejar en el chat y la respondemos de inmediato. Yo, por mi parte, mientras tanto, voy a abrir el catálogo para después mostrarles dónde está esta recomendación, ¿cierto?, que les había mencionado respecto a la ubicación de los sensores y dónde obviamente es más fácil, ¿cierto?, entender qué sensor es el más recomendado para cada tipo de instalación, porque muchas veces en eso se cometen errores, ¿cierto? Y después, como decía, y como dice bien un colega, hay que estar constantemente saludando a los sensores para que se activen, ¿cierto? Y podamos tener iluminación. Entonces aquí ya yo encontré la página que les voy a mostrar en un ratito más, así que me devuelvo ahora a la plataforma para que hablemos de sensores. Bien, existen distintas tecnologías de sensores y eso es lo primero a tener en cuenta. Existen sensores del tipo infrarrojo, sensores del tipo ultrasónico y sensores también de microondas. Ya, obviamente estas distintas tecnologías nos van a permitir distintas cosas, por eso las aplicaciones son diferentes y eso es importante tener en cuenta, así como también las excepciones, donde no debería colocar cierto uno de esos o donde sí. Bien, los sensores del tipo infrarrojo, ¿cierto? Los sensores del tipo infrarrojo lo que hacen es detectar movimiento, ¿cierto? Movimiento de los objetos. El concepto PIR, ¿cierto? Es el que está asociado obviamente a los sensores infrarrojos, ya vamos a explicar un poquito cómo funciona, ¿cierto? Pero a grandes rasgos lo que hace es setear a una determinada temperatura, ¿ya? Y cuando esas temperaturas cambian, es donde se provocan finalmente las activaciones de este tipo de sensor, ¿ya? Por otro lado, tenemos los sensores con tecnología de ultrasonido, ¿cierto? Que lo que hacen es detectar la presencia de personas, no el movimiento, sino que la presencia de personas en una determinada habitación. Y existen obviamente también sensores que son duales, que mezclan ambas tecnologías, tanto ultrasónicas como infrarrojo. Y a esta presentación le vamos a ir a sumar un cuarto tipo, ¿cierto? Que es un sensor del tipo microonda, que cumple un rol, ¿cierto?, bastante parecido a lo que sería un sensor ultrasónico, pero de una manera bastante más precisa y con mejores alcances, ¿ya? Bastante, también por decir así, más sensible de lo que podría ser un ultrasónico, ¿bien? Entonces, obviamente es una tecnología mejorada que en varios casos ya está reemplazando, ¿cierto?, a los sensores de ultrasonido, ¿bien? La tecnología PIR, como decíamos, trabaja a partir de la diferencia de temperaturas, ¿cierto? Hay un dispositivo en el interior de los sensores PIR que se llama detector piroeléctrico, ¿ya? Para ponerlo en términos bien sencillos, es muy similar a lo que hace una cámara termográfica. Todos los que han visto, trabajado en alguna oportunidad con una cámara termográfica, sabrán que yo apunto la cámara y la cámara, ¿cierto?, lo que va a hacer es hacer un barrido de temperaturas de la imagen que está viendo e indicarme, ¿cierto?, las distintas temperaturas de esa imagen. Por eso lo representamos de esa manera. Cuando el sensor PIR, ¿cierto?, detecta la presencia, ¿cierto?, de alguien, lo que hace justamente es setear una determinada temperatura interna. Esa es la función del detector PIR. Para ponerlo en términos más sencillos, ¿se acuerdan en tiempos de pandemia que íbamos a un lugar y nos tomaban la temperatura con una pistola infrarroja? Justamente esa pistola infrarroja en su interior tiene un detector PIR,
¿ya? Por tanto, ese haz infrarrojo lo que hace es tomar una temperatura del lugar y setear finalmente la unidad de control a una determinada temperatura de ese espacio. Cuando una persona ingresa, ¿cierto?, a este espacio, automáticamente provoca un delta de temperatura con ese sensor PIR. O sea, ese sensor PIR estaba, por decir algo, seteado a, vamos a poner un valor X, 25 grados, y cuando ingresó una persona detectó una temperatura mayor y por tanto delta de temperatura, una diferencia, y automáticamente gatilla el encendido. Dice, se hubo una diferencia, alguien se movió, entró, ¿cierto?, en esta zona, y por tanto cambia este set de temperatura interna y activa el sensor. Esa es la forma, ¿cierto?, en la que tiene un sensor de PIR de funcionar internamente. ¿Por qué es importante entender esto? Porque ahora hace mucho más sentido el por qué, ¿cierto? Cuando yo coloco un sensor PIR, por ejemplo, en un baño, no funciona adecuadamente. Pensémoslo bajo este principio de funcionamiento. Yo ingreso a un baño, ¿cierto? Ya el sensor PIR está activado, ¿cierto?, a una determinada temperatura que tomó de las puertas del baño, etcétera. Y cuando ingresa la persona, efectivamente detecta un movimiento, hay un delta, una diferencia de temperatura y el sensor se activa. Pero una vez que la persona ingresó al baño, al compartimento, a la caseta, ¿cierto?, del baño, el sensor dejó de percibir a esa persona y automáticamente vuelve a cambiar su set de temperatura a la temperatura de la puerta, de la muralla, etcétera, que tiene en su entorno. Por tanto, cuando no detecta durante un buen rato un movimiento, ¿qué hace? Dice, acá no hay nadie, finalmente mi set de temperatura no ha cambiado en todo este tiempo y por tanto vuelve a apagar. Y ahí es donde de repente se veía la gente con la sorpresa que se les apagó la iluminación estando en el baño. Ya un caso muy típico de mala elección, ¿cierto?, del sensor para un espacio. ¿Bien? Entonces, por eso hay que entender que una de las restricciones de los sensores PIR es justamente el que no pueden haber, ¿cierto?, obstáculos finalmente que se interpongan entre la persona o la persona que yo quiero censar o detectar, ¿cierto?, y los demás objetos. Ahí, Mauricio, no hay una temperatura, ya tú no seteas finalmente una temperatura, tú lo que haces es setear, ¿cierto?, un rango, ya principalmente en los sensores. Por eso es importante como entender el funcionamiento interno para saber en qué lugares yo no lo debo colocar. Ya lo vamos a ver después en esta tablita, ¿cierto?, que mi colega Oscar Godoy dejó en los catálogos, porque te da un poco la orientación de qué sensor colocar en cada espacio. Ya sabemos que para un baño el sensor PIR no es el sensor más adecuado, ¿cierto? Si es que no queremos ahí pillarnos con sorpresas cuando las personas entran al baño. Entonces, para un sensor PIR no debe existir muebles u objetos que obstruyan la vista del sensor sobre el área. Ya eso es súper importante tener en cuenta. Por otra parte, los sensores ultrasónicos, ya dijimos que eran sensores de movimiento. El sensor ultrasónico, ¿cierto? La forma de operar que tienes es transmitiendo una determinada onda, ¿cierto? Y luego recepcionándola. Esa onda viaja por el espacio, rebota, ¿cierto?, en los muros de la instalación o del espacio que estás sensando y devuelve, ¿cierto?, esa onda finalmente al receptor. Con esto, lo que hace el sensor es determinar un volumen, ¿cierto?, en el que está controlando. El sensor detecta cuánto es el volumen, ¿cierto?, que está dentro de esa zona y cómo está, ¿ya? Por tanto, cuando una persona ingresa a este espacio, imaginémonos que es una oficina, ¿cierto?, lo que hace al ingresar es justamente cambiarle el volumen que el sensor detectó dentro de esa zona. Por eso también se conocen como sensores volumétricos, ¿ya? El sensor detecta, barre, ¿cierto?, determina un volumen de ese espacio y cuando la persona ingresa, lo que hace es cambiar el volumen y a través de eso el sensor se activa. Ya ese es un poco el funcionamiento que tiene. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces en estos casos? Elementos que puedan alterar finalmente esta señal o que puedan cambiar de forma equívoca el volumen de ese espacio, ¿cierto? Obviamente van a afectar el funcionamiento del sensor. ¿Qué ejemplos podemos poner? Alfombras, ¿cierto?, paneles acústicos que hay en una sala, todos esos elementos de partida van a atenuar la señal, ¿cierto?, que está generando ese sensor. Ya, espacios abiertos, por supuesto que si lo dejamos en un espacio abierto, la probabilidad de que el sensor rebote en algún lado y regrese es bajísima, ¿cierto? Por tanto, no es recomendado finalmente para este tipo de lugares, ¿ya? Y por otro lado, instalarlos, por ejemplo, en lugares donde hayan equipos de climatización, perfectamente pueden generar falsos encendidos. Porque cuando se activan los equipos de clima y ingresa este flujo de aire, el flujo de aire, aunque nosotros no lo veamos, cambia el volumen, ¿cierto?, de la instalación y podría efectivamente generar falsos
encendidos, ¿ya? Entonces ahí es donde empieza a hacer también más, o a tener más sentido la mezcla de estos sensores, ¿cierto? A veces en un determinado espacio, un sensor que sea dual, que tenga ultrasónico y infrarrojo, ayuda justamente a estos casos a evitar falsos encendidos por cambios de volumen de aire acondicionado o, ¿cierto?, por otro tipo de estanque. Dice, o un estanque de líquido. Me imagino que hace en referencia al uso de los sensores ultrasónicos. Se usan muchísimo en el control industrial, los sensores ultrasónicos justamente se utilizan muchísimo para medir los volúmenes de los estanques, ya de los silos también. Por ejemplo, en los silos de grano se utilizan sensores ultrasónicos para medir volumen. Pero ahí nos salimos un poco del contexto de la instalación de los edificios, pero justamente se utilizan porque nos permiten medir volumen, ¿ya? Volumen sin problema. Dice cómo funcionan, dice eso que tienen regulador de luminosidad y distancia. Francisco, justamente el que tenga la posibilidad de regular la luminosidad, justamente nos permite un ajuste de la carga, ya nos permite determinar con qué grado, ¿cierto? Tiene obviamente una fotocelda, fuera de su sensor tiene una fotocelda que lo que hace es permitir identificar cuál es el aporte de luz natural dentro de la instalación y con eso generar una regulación de la cantidad de iluminación artificial que tú tienes, ¿ya? Ese tipo de aplicaciones son súper útiles cuando tenemos oficinas que en determinado espacio del día tienen una muy mala iluminación natural, pero en otra gran parte del tiempo tienen una muy buena iluminación natural. Entonces, en esos casos, conviene mucho utilizar estos sensores con fotoceldas que nos permiten ajustar, ¿cierto?, estas cargas de iluminación de acuerdo a la cantidad de iluminación natural que tenemos, ¿cierto?, y que detecta el sensor. ¿Bien? Entonces, volviendo, ¿cierto?, a la parte de sensores ultrasónicos, coberturas del sensor no deben salir del área, ya dijimos, tiene que estar obviamente más acotado. Obviamente hay una altura máxima de instalación porque este espectro, ¿cierto?, esta cobertura ultrasónica también tiene una determinada distancia, ¿cierto? Tiene una huella, ¿cierto?, que deja. Lugares donde puedan existir objetos en movimiento que no interesa controlar. Por eso dijimos un aire acondicionado, por ejemplo, que nos cambie el volumen de un espacio y que pueda generar falsos encendidos, obviamente es indeseable, ¿cierto? Áreas con alfombras gruesas, materiales antiacústicos, claramente también van a poder afectar en el debido funcionamiento de estos sensores. Por eso, ¿cierto?, la tecnología de microondas ayuda bastante en este aspecto y los hace bastante más precisos, ¿ya? Y la alternativa de los sensores dual es justamente cuando yo quiero evitar estas cosas, ¿ya? Cuando quiero evitar encontrarme con estos falsos encendidos porque una determinada tecnología no logra ajustarse al espacio. Entonces, en este sentido, los sensores dual, que tienen tanto PIR como ultrasónico, finalmente se utilizan en áreas coberturas que necesitan el 100% de detección de movimientos con pequeños márgenes de error, ¿ya? Porque si no es uno, finalmente si no es por ultrasónico, por infrarrojo, pero de cierta forma se logra ajustar bastante más la activación de la iluminación a través de estos sensores. Bien, ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra tablita, pero les voy a mostrar obviamente mejor las hojas de catálogo donde se hace esta recomendación muchísimo mejor. Bien, existen para los sensores distintos modos de funcionamiento. Los sensores pueden estar instalados de forma standalone, o sea, trabajar el sensor solito en el control de la iluminación, o bien pueden también estar asociados a una estructura de gestión con más de un sensor finalmente dentro de la instalación, ¿ya? Y esos sensores pueden tener distintos modos de funcionamiento. El modo auto, el modo de luz natural, modo de gestión local, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, el modo auto lo que hace es encargarse del encendido y el apagado. Pero ojo, ya dijimos que nuestro reglamento requiere que haya un interruptor de por medio, por tanto el modo auto ya no es tan factible, a pesar de que se pueda, no debería yo utilizar este tipo de configuración, debería siempre dejar asociado el apagado, pero el encendido que sea mediante también de un interruptor. Luz natural, ¿cierto? Que es lo que alguien preguntaba ya ahí, que se pueda gestionar el encendido y el apagado de las cargas dependiendo de la condición de luz natural, o bien la gestión local a través de algún sistema de control de una sala, ¿cierto? A través de algún sistema de pantalla sin ningún inconveniente. Y en esta página siguiente tenemos el modo eco. Este es el modo que yo les decía. El modo eco, fíjense que es el encendido del circuito, es manual y el apagado se gestiona de forma automática. Ya es el modo eco, es un poco el que recomienda el reglamento, así lo denominamos nosotros dentro del sistema de gestión de iluminación. Pueden también, obviamente, ser programados por horario, pueden tener alguna gestión centralizada, ¿cierto? Funcionar en modo on-off, funcionar con modos de escenario, incluso hacer gestión remota. Cuando ya hablamos de un sistema de gestión de iluminación más amplio, las posibilidades ahí se incrementan bastante. Dice, estos sensores, ¿en qué cantidad de metros cuadrados pueden funcionar?
Ahí, Nelson, es súper amplia las opciones, va a depender de cada tipo de sensor. Por eso es importante lo que les quiero mostrar al final, que está en nuestro catálogo actual, ¿cierto? Nuestro catálogo vigente, porque no solamente te hace esas recomendaciones de decir, para esta zona es más recomendable este sensor, sino que incluso hasta te lo deja con referencia. Dice, estas opciones de referencia son sensores que podrías utilizar en esta instalación, y si tú después buscas en el mismo catálogo, porque está esta información en el mismo catálogo, la referencia, vas a poder encontrar cuáles son las áreas de cobertura. Hay sensores, ¿cierto?, que están diseñados o que son mucho más funcionales en un pasillo, porque tienen coberturas largas, por decir así, pero no anchas, ¿ya? Entonces ahí hay distintas alternativas que se pueden encontrar. Te podría decir 6 metros, 8 metros, 30 metros, pero todo va a depender, Nelson, del tipo de sensor, ¿cierto?, que tú estés buscando. Lo mismo que cómo sea su cono de cobertura, varía mucho de sensor en sensor. Incluso hay modos de funcionamiento, ¿cierto?, de regulador. Bien, lo que hablamos está un poco acá, justo lo que Nelson nos preguntaba. Existen para distintos modelos, claro que está aquí, ya está un poquito más antigua por lo que veo estos sensores, hay otra tablita también que les voy a mostrar, pero tiene las coberturas, ¿cierto? Hay sensores que nos permiten una cobertura ideal para pasillos, otras que nos permiten una cobertura, ¿cierto?, que son bastante mejor para una oficina, y así nosotros obviamente podemos determinar cuál es el mejor sensor. En el catálogo están todas estas curvas, finalmente, ¿ya? Estas curvas me permiten a mí ver, ¿cierto?, cómo se va a propagar el haz del sensor, cuánta cobertura tienen, cómo yo debería instalarlo. Y existen obviamente sensores que pueden ir a techo, sensores que pueden ir a módulo, ¿cierto? Incluso sensores, ¿cierto?, que puedan instalarse a nivel de módulos, ¿cierto?, en placas, como por ejemplo en placas del tipo mosaica. Toda esta información está, como les decía, toda esta información está en los catálogos, ya para que ustedes lo puedan ahí visualizar sin inconveniente y obviamente contemplar, ¿cierto?, los sensores más adecuados. Bien. Por último, para ir cerrando ya, ¿qué es lo que pasa con la alimentación de estos sensores? Acá es súper importante la alimentación en general hacia la luminaria. Es importante tener en cuenta algo. Todos sabemos cómo, ¿cierto?, oscila nuestra corriente alterna, ¿cierto?, en función del tiempo. Tenemos valores positivos, negativos y un nivel en el cual incluso el voltaje es cero y otro donde el voltaje es máximo, ¿cierto? O sea, nosotros siempre cuando medimos con un tester y medimos los 220 volts, estamos midiendo el voltaje eficaz, pero ¿cierto?, no estamos tomando la máxima de la onda, que pueden ser 311 voltios. Nuestra corriente alterna transcurre en este ciclo constantemente, por tanto, no da igual en qué momento yo corto la energía, ¿cierto?, a nuestras luminarias. Recordemos que ahora nuestras luminarias en general son electrónicas, tienen driver electrónico, ¿cierto?, trabajan con electrónica, ya no hablamos solamente de la lámpara incandescente, eso ya está prohibido, que es cosa del pasado. Nuestras lámparas ahora, por lo general, tienen electrónica. Por tanto, donde yo intervengo la señal para poder cortar el suministro de energía, tiene implicancias en la vida útil de la lámpara. Ya tiene implicancias en el proyecto lumínico a lo largo y en el tiempo, ¿cierto?, en el que este nos va a durar. Por tanto, es ideal, ¿cierto?, que los sensores tengan la capacidad de detectar en qué posición se encuentra la tensión de red, ¿cierto? Es importante que el sensor sea capaz de detectar cuándo es el cruce por cero, porque en el cruce por cero es el ideal para poder desactivar, obviamente, nuestras lámparas y que estas con el tiempo no sufran, ¿cierto?, ni se deteriore la electrónica finalmente por estar cortando la energía justo en los momentos de tensión más altos. Entonces, los sensores de Legrand en general incorporan circuitos que permiten la detección de los cruces por cero y por tanto desenergizan también las lámparas, ¿cierto?, en el momento en el cual la tensión es baja. Ya eso es súper importante porque a la larga eso garantiza mayor durabilidad también del proyecto lumínico. Bien, LED con transformador, me dice Esteban, claramente sí, hay ya driver electrónicos por prácticamente en todas las luminarias. Como por ejemplo lo que pasa es conectar una lámpara LED con un potenciómetro no recomendable. Claro, justamente un poco, Esteban, eso es lo que sucede. Ya la electrónica determinada es finalmente también sensible y si bien, claro, probablemente no va a fallar de inmediato cuando tú tengas un control así, con el tiempo igual se deteriora. Finalmente en una lámpara hay un dispositivo, ya sea transistor, a veces en algunos casos tiristor, que lo que hace es intervenir la energía a la carga, en este caso a los LED que pueda tener, etc. Y por tanto, cuando yo lo hago a máxima tensión, también con eso estoy, por decir así, desgastando más de lo necesario una electrónica
sin ser necesario. Ya por eso es importante que los sensores también nos den esta prestación, permitan la detección del cruce por cero. Es algo tan sencillo, la verdad, ¿cierto?, que se puede realizar y que permite justamente, ¿cierto?, esta función que garantiza mayor durabilidad del proyecto lumínico. Bien, antes de que finalicemos, entonces, voy a compartirles mi pantalla bien rapidito para mostrarles lo que ya les había dicho. Ustedes, por favor, me comentan, ¿cierto?, si es que ya logran ver mi pantalla. Voy a colocar aquí la pantalla, compartir. Yo ahora voy a dejo de ver el chat. Ustedes les pido que me digan si ya ven mi pantalla. Sí, la ven perfecto, entonces me imagino que ahora están viendo el catálogo. Díganme si es así, si ya están viendo el catálogo, me confirman, por favor. Voy a volver a ver solamente que me confirmen. Si estaban viendo el catálogo, sí, lo ven, perfecto. Entonces, me fui al catálogo, ¿cierto?, de Legrand, a la versión que tenemos vigente, que lo pueden descargar desde la página, y me vine a la página 785, donde se presenta el sistema Lighting Management, ¿cierto? Toda la parte de gestión de iluminación. En este catálogo, entonces, de partida nos habla de los 3 niveles, ¿cierto?, de sensores, donde vamos a tener un nivel 1, sensores del tipo on-off, ¿cierto? Nivel 2, sensores que permiten atenuar, ¿cierto?, regular con atenuación, ya sea DALI o bien de 0 a 10 volt, e incluso un tercer nivel de sensores ya trabajados a través de un sistema de gestión por protocolo de comunicación SCS o bien KNX, también es factible, ¿cierto? Entonces, ahí los invito a que puedan darle una vuelta, recorrer ahí un poco esa parte del catálogo y informarse, enterarse, ¿cierto?, de las distintas alternativas. Pero a lo que venía yo justamente estas 2 hojitas que vienen, que son las recomendaciones de sensores por tipo de recinto. Bien, entonces, si se fijan en el catálogo se dejó qué sensor es más adecuado para cada tipo de espacio. En este caso, por ejemplo, qué sensor es recomendado que podamos utilizar en estacionamientos de interiores o exteriores. Ahí se dejó la referencia, las exigencias de la superintendencia, configuración por control remoto, grado IP66, por ejemplo, con tecnología de microondas, certificado por la Subtel, funcionamiento ON-OFF, luz natural a través de una fotocelda. Entonces, está toda la información referente a este sensor que es el recomendado para trabajar en este espacio. Luego, si nos vamos a las bodegas, también en una bodega, ¿qué sensores podría utilizar? Todos los que vemos acá, si quiero on-off, si quiero 0.10 volt, si quiero que sea controlable por DALI o por KNX, y así también su información referente a la exigencia y a la tecnología que utiliza. Y así se dejó entonces para distintos espacios, para lugares de baja temperatura, por ejemplo, ¿cierto? Frigoríficos, lugares de ese estilo, accesos de exteriores, ¿cierto? Pasillos, espacios de trabajo, oficina, pequeños espacios como los focus room dentro de una oficina, o las salas de reuniones de una oficina, los baños públicos. Si se fijan, entonces, para cada uno de estos espacios, ¿cierto?, se dejó los sensores que son recomendados, ¿cierto?, para cada uno de ellos. Bien, así que los dejo obviamente invitados a que puedan descargar el catálogo, que puedan revisar esa parte, que se puedan quedar con esta hojita, ya, porque siempre van a guiar de buena forma el qué sensor colocar en qué espacio, y evitarnos, ¿cierto?, después los problemas de que el sensor que instalamos no era el adecuado y por tanto no está funcionando. Bien, y por último, lo mismo, lo que hablábamos recién, cuando quiero saber cómo es la cobertura, cuál es el tipo de tecnología, cómo es la cobertura que genera, cuántos son los diámetros, los ángulos, ¿cierto?, que tienen cada uno de los sensores, también se encuentran dentro del catálogo, qué tipo de carga puedo controlar, ¿cierto? Toda esa información está disponible en los catálogos y ustedes los pueden revisar, obviamente, cuando estén desarrollando su proyecto. Bien, entonces ahí dejo de compartir. Ese era un poco, ¿cierto?, lo que quería compartir con ustedes. Los dejo invitadísimos, obviamente, a que descarguen ese catálogo, se queden con esas páginas del catálogo, ¿cierto?, porque es una información bien valiosa para proyectar y no equivocarse posteriormente. Bien, ya estamos llegando al final del ciclo, ¿cierto? Espero obviamente que lo que vimos hoy fue harto, ¿cierto? Fueron hartos puntos, pero espero que lo que vimos el día de hoy sea súper útil para poder abordar la parte de eficiencia energética en proyectos de edificios, ¿cierto? Como lo dice el reglamento. Dimos también ahí varios tips en cuanto a productos que pueden utilizar o que pueden instalar, ¿cierto? Y además hasta decir que si se encuentran o están en el caso, ¿cierto?, abordar un proyecto, se necesita información, necesitan modelos de apoyo, ¿cierto?, por ejemplo, en elementos CAD u otro, pueden escribirnos un correíto legrandacademychile@legrand.cl,
y nosotros vamos a hacer la gestión necesaria para que les llegue esa información, que la puedan descargar, que la puedan tener obviamente, ¿cierto?, a su disposición. Bien, yo por otra parte les pido como siempre, ¿cierto?, que nos den una ayuda con la encuesta de satisfacción. La voy a publicar al tiro. Denme un segundito. Ahí está la encuesta de satisfacción ya en la parte superior de la pantalla. Esa encuesta, ¿cierto?, para nosotros es mandatoria. Esa encuesta nos permite mejorar, ¿cierto? Nos permite también recoger, como digo siempre, el que gustó y el que no, ¿cierto?, de los ciclos o de los webinars en general. Y por supuesto también las recomendaciones que ustedes tengan para hacernos ya sobre temáticas que quieran revisar con más profundidad, ¿cierto?, u otras instancias de capacitación que les gustaría tener información o conocer más, ¿ya? Así que, como siempre, les pido su apoyo ahí con esa encuesta, obviamente, ¿cierto? Y nada más, pues, muchas gracias, más que agradecer, obviamente, su participación en general en este ciclo del reglamento que hicimos durante enero y febrero. Ya llegamos a su fin. En marzo comienzan ciclos nuevos, estén pendientes porque comienza el ciclo de instalaciones eléctricas residenciales, comienza el ciclo también de protecciones eléctricas, donde van a estar, ¿cierto?, mis colegas también abordando otros temas con más detalle, ¿cierto?, viendo aplicaciones, ¿cierto?, que tenemos para las exigencias que nos pone el reglamento, ¿cierto?, y en general para las exigencias de nuestro trabajo del día a día, ¿ya? Así que recomendadísimos que estén ahí pendientes de los nuevos ciclos que se vienen, ¿cierto? En Región igual puedo tener asistencia. No entiendo ahí la pregunta de Patricia. Si me la aclara un poquito más, respondo, pero en Región también puede tener asistencia, va a quedar registrada. ¿Cómo descargo el certificado de asistencia al webinar? Ahí, Yeldo, es súper importante. Cada vez que ustedes terminaron un webinar, al cerrar la plataforma, les va a llegar un correo electrónico con el certificado o con el diploma de asistencia del día. ¿Ya? Es muy probable que ese diploma tal vez no lo reciban directamente en su bandeja de entrada. Puede incluso, si ustedes no lo han recibido antes, lo reciban en los correos no deseados. ¿Cuál es la recomendación ahí? Vayan a su bandeja de no deseado, vean cuál es el diploma, ¿cierto? E incluso denle la posibilidad de aceptar, ¿cierto?, este tipo de correos de Click Meeting para que para las próximas oportunidades les llegue a su bandeja de entrada y no llegue a los correos no deseados, ¿ya? Y como ya había dicho también al principio, como finalizamos este ciclo, ¿cierto?, alrededor de 2 semanas más ya les va a estar llegando también el diploma final, ¿cierto?, de este ciclo del reglamento eléctrico que contempla las horas de capacitación que realizaron, ¿cierto?, dentro de este ciclo. ¿Qué es importante aquí? Que ojalá hayan participado, ¿cierto?, en todos los webinars del ciclo, porque ese diploma finalmente se da bajo ese concepto, por la participación de este ciclo completo. Bien, eso es, dice, la selección de entradas medidas específicas para mis proyectos. Dice, podríamos quedar registrados desde ya. Francisco, pucha, me encantaría, pero yo necesito que ustedes puedan llenar la inscripción. Ya no tengo forma de hacerlo de forma automática para todos, pero sí que ustedes ingresen a nuestro landing, ¿cierto?, de capacitación. Si entran a legrand.cl, capacitación, se van a encontrar con los próximos webinars y ahí se pueden inscribir a todos los webinars que ustedes deseen. Ya todavía no tenemos la alternativa de esa inscripción masiva, porque finalmente depende de lo que quiera cada uno de ustedes. Tal vez no todos quieren tomar los webinars completos o algunos necesitan solamente reforzar algunas cosas. Ahí es decisión un poco de ustedes. ¿Bien? Eso, nada más que agradecer su participación, desearles que tengan una excelente semana, ¿cierto? Un fuerte abrazo para todos y seguimos en contacto. Nos vemos en alguna capacitación, ¿cierto?, dentro de las próximas semanas de seguro. ¿Bien? Un fuerte abrazo para todos. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento de ventas de productos conectados.
Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.